aprendió que golpear es la manera de corregir. Y la mujer aprendió que la sumisión es la manera de llevar una familia. Por eso cuesta mucho destrabar la violencia. Por eso se le hicieron el famoso caso Trote. Le hicieron estudios 3 psiquiatras. No salió nada. No hay trastorno de base. Ellos aprenden que agredir está bien. Y ahí es el gran problema que tenemos con la violencia. Dice bien a esa, pero bueno, ¿qué es esto de pegar así a tu hermana? Tú eres tonto. Solo jugábamos a papá y mamá. El niño va repitiendo el estereotipo. Lo que se trabaja mucho ahora es ir empoderando a las nenas, porque es la mujer la que rompe. Porque lamentablemente la violencia y el machismo en Paraguay es matriarcal, no es patriarcal. Está dado por la mujer. Y es a la mujer a donde hay que ir cambiando, porque es la mujer la que realmente hace esto. Una vez que la mujer se va empoderando, la violencia se va cortando. Pero todavía tenemos mucho. O cambia de lado. No, cuando hablamos de empoderamiento no hablamos de agresión, ni tampoco estamos hablando de la parte ni machismo ni feminismo. No estamos hablando. Empoderar es darle a la mujer la fuerza necesaria para poder salir de eso. Porque el problema que tenemos, y más de las comisarías nos dicen, ella va a venir otra vez y va a quitar la denuncia, porque ella quiere se queda. En realidad no tiene capacidad psicológica de poder salir de eso. Cuesta. ¿Ves? Una mujer que se empodera no es agresiva, busca la agresión. Si no está bien trabajado, le va a dejar este, va a buscar el prototipo agresor. Porque aparte de buscar el prototipo agresor, es algo que traemos. Uno busca la pareja a mamá y papá. Y si tenemos papá y mamá con malas características, igual lo vamos a buscar. Aunque yo hubiera dicho, yo no quiero tener eso, mi papá es lo peor, que sé yo, voy a terminar con una pareja igual si yo no lo trabajo. ¿Por qué? Porque eso es inconsciente. No es consciente. Yo puedo hacer todo y hacer todo lo que quiera conscientemente, pero el inconsciente termina haciendo lo que quiere de vuelta. Y se tiene que trabajar. Ahora, cuando la mujer se empodera y puede llegar a detectar conductas agresivas, cambia, pero no la vuelva agresiva. Es un mal concepto. Cuando trabajamos en género es muy distinto en trabajar, porque tenemos la mala forma de decir que el machismo y el feminismo, en realidad el feminismo es algo que está bien porque es una teoría. El problema es que el feminismo lo estamos confundiendo con el embrismo, que sí es opuesto al machismo y sí busca la contra del machismo. Son teorías distintas y eso es lo que tenemos que ir aprendiendo bien, porque el feminismo es una teoría de género y mal puesta sobre él al embrismo.